Ok, volviendo al tema principal, les comentaba sobre, vamos a ver la reforma social de 1940. Volviendo al tema, Costa Rica es una sociedad desigual, en la cual, por ejemplo, no todas las personas tienen el mismo acceso, ¿verdad? Es decir, hay unas personas muy adineradas y otras muy pobres. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en las personas. En los años 40, pues llega este señor, Rafael Ángel Calderón Guardia, que es un médico el cual pues se va a estudiar a Francia y cuando llega a Costa Rica, eh, llega al partido de León Cortés, que es un partido pues de derechas, es un partido sumamente liberal y era una máquina para ganar. Es como Liberación Nacional, pues en los 80, 90, es decir, era muy probable que la persona que estuviese dentro de este partido, pues ganarse las elecciones, y así es. En esta década se inicia con el apoyo, ¿verdad? Importantísimo que tiene Calderón Guardia, y finaliza con la Guerra Civil de 1948 y la implantación de una nueva república en Costa Rica dada como pues, la Constitución de 1949 que nos rige hasta la época, ¿no? Eh, Factores que movilizaron, bueno, la Segunda Guerra Mundial agravó la situación económica, ya que, pues como vimos anteriormente, eh, el cierre de mercados, ¿verdad? Y países que compraran eh, la cuestión a Costa Rica, pues no podían comprarlo. Costa Rica le declara la guerra a Alemania, ¿verdad? Por el derribamiento de pues, uno de los barcos acá en Puerto Limón. Le dedica, pues, o le declara la guerra, ¿verdad? Y este es como empieza una persecución en Costa Rica sobre italianos y alemanes que, pues, como ustedes saben, pues estaban aliados en la Segunda Guerra Mundial y esta inflación generalizada por la cuestión, por el estado de guerra, pues generó pues una serie de problemáticas que pues van a agudizar la situación de las personas a lo largo de pues el país, ¿no? Eh, ¿Qué hay internos? Bueno, básicamente eso eran externos, los internos, básicamente el país está sumamente pobre. Hay una serie de reformas que se quieren hacer, es decir, los y las trabajadoras están luchando por sus derechos. Solo el 1% de la población tenía acceso a vivienda, atención médica y a servicios, pues básicamente, pues necesarios para la vida. Y la mayoría de personas estaban desempleadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que hay personas, estamos viendo una sociedad demasiado desigual que va a intentar el doctor Caridón Guardia. Recuerden que para esta época la Iglesia Católica inicia con sus encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, la cual es una iglesia que va a estar del lado de los y las trabajadoras. Y básicamente lo que hace es generar una serie de actitudes pues, de justicia social o filantrópicas, como quieran verlo dentro de este partido que, como les dije, el Partido Republicano era una máquina pues para meter y era vamos a ver, el partido de la burguesía. Calderón Guardia se consideraba pues partidario de la doctrina social, de esta cuestión de la Iglesia Católica, básicamente que maneja pues la justicia social que anteriormente lo vimos. Y bueno, su administración inicia con una serie de cuestiones, ¿verdad?, que van a ayudar a esta justicia social a ejercerse, que se llama la reforma social. Es una reforma social porque reforma es un cambio y es un cambio social. Entonces, básicamente él, que es Les Calderón Guardia, básicamente inicia una serie de cambios. El primero empieza con garantizar precios mínimos a los productores de café, regular las relaciones de tabacaleros y los productores de caña de azúcar y los ingenios azucareros. Empieza a prestar dinero a los productores de café para que se vayan haciendo cooperativas y básicamente lo que hace es que el Estado está interviniendo en la economía. Como pueden ver, todas estas es el Estado interviniendo en la economía. Y en las reformas sociales, pues básicamente crea la Universidad de Costa Rica para garantizar de educación a las personas costarricenses, la creación de seguros sociales
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las personas trabajadoras, si tienen algún tipo de accidente o algún tipo de cuestión que les impida ejercer su eh, pues trabajo, puedan pues tener esta seguridad, ¿no? Las garantías sociales, que básicamente son derechos en los cuales el Estado pues garantiza un acceso, ¿verdad? Y el código de trabajo, que básicamente lo que viene es a generar y a regular las relaciones entre trabajadores, eh, empleados y gobierno, ¿ok? Eh, Básicamente se crea la Universidad de Costa Rica, bueno, se crea goza de autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que puede hacer sus propios desarrollos de investigación, de extensión, y su propia administración es autónoma, es decir, no depende de los gobiernos de turno. ¿Esto para qué? Para que pues no haya ningún control de los gobiernos sobre cómo y por qué se educa, porque se encuentra que es necesario esto. Imagínense, por ejemplo, que haya un gobierno que crea que la música no sea una cuestión que se tenga que estudiar y que quite pues la carrera de educación musical o el mismo arte o la misma historia, ¿no? Es decir, que se les vaya quitando el dinero poco a poco a esto hasta dejarlos. Vamos a ver, yo sé que en la actualidad y la modernidad nos dice que pues hay carreras más y menos necesarias, pero lo que quiero que entiendan es que todas, para mí, son necesarias porque nosotros como seres humanos, somos seres holísticos. Es decir, yo no soy solo profesor de historia. No, a mí me gusta, por ejemplo, el fútbol, me gusta, por ejemplo, otras cuestiones. Me gusta ir al teatro, por ejemplo. ¿Se imaginan una vida sin teatro? Una vida, por ejemplo, sin música, ¿no? O sea, todos los aspectos de la vida, sobre todo la vida humana, son necesarias para generar, pues, esta cuestión. Por eso la Universidad de Costa Rica goza de autonomía, para que nadie le diga cómo tiene que educar, por qué tiene que educar. Y, por ejemplo, pues, si creen que la Universidad de Costa Rica es una cuestión ahí, una fábrica de comunistas, etcétera, etcétera, que es como lo que se le ha intentado vender, pues bueno, yo fui ahí y realmente no salí comunista, al contrario, salí pues criticando pues este sistema comunista que básicamente pues no funciona, ¿verdad? Y bueno, hay miles de ejemplos, ¿verdad? Las escuelas de Derecho, Farmacia, Bellas Artes funcionaban y eran parte, es decir, de la Universidad de Costa Rica, propició la formación de intelectuales, se crea, por ejemplo, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales y la UCR, por ejemplo, con las personas que están, pues, en estas cuestiones, pues van a ver cómo solucionan la mayoría de las problemáticas sociales en el país. Eso es muy interesante y es muy bueno de saber, por ejemplo. Se entró la formación de la mujer, por ejemplo, en la materia social del país. Nace como una institución autónoma con rentas y organización propia. La institución básicamente es la mayor forma de movilidad social. Por ejemplo, yo tengo tres carreras y mis tres han sido de la UCR y, por ejemplo, si yo no hubiese sido becado, no sería profesional en este momento. ¿Ok? Por eso es muy importante luchar por la educación universitaria pública. ¿Por qué? Porque no podemos pagar, básicamente, hay personas que no podemos, por más que queramos, no vamos a poder pagar, por ejemplo, lo que nos cobra una universidad privada. Y es por eso que las universidades públicas pues vienen a solventar esto. Eh, bueno, lo que les hablaba del Centro de Estudios para Problemas Nacionales, este es el SPUC, el Luz sin Auspicio, que siempre está buscando la luz y por eso tiene un girasol, porque los girasoles siempre buscan la luz. Se crea la Caja Costarricense de Seguro Social y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la caja viene a generar la atención médica para todas las personas. Es un servicio básico vital y básicamente lo que hace es generar que todas las personas dentro de pues, el país tengan pues este acceso a la salud que es necesaria para todos y todas, ¿no? Y el 1 de noviembre de 1943 básicamente se genera eh,
Vamos a ver, se genera el aporte tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es el aporte que se da dentro de la caja para este, los patronos, los trabajadores y el Estado en este orden, pues da un porcentaje de dinero que va a ayudar a las personas para que pues tengan acceso, ¿no? El patrón actualmente da 18%, el trabajador 9% y el gobierno 9%. Esto ayuda, por ejemplo, a que pues se mantenga todo este aparato, ¿no? Hospitales, EVAIS, programa de pensiones, etcétera, etcétera, que ayudan a las personas. La institución es fundamental para la salud universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas, independientemente de su condición, tengan acceso. Tiene un carácter solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas pues van a tener acceso a esto mismo para pues tener su salud. Por ejemplo, yo tengo una situación con un familiar, la cual pues nació con una malformación en su corazón y pues necesita acceso a una serie de operaciones a lo largo de su vida, ¿no? Ya ha tenido tres. Eh, Cada operación ha salido por más de 100 millones de colones. Si la caja no fuese solidaria, si la caja no existiese, por ejemplo, esta persona de la cual comento no hubiese tenido acceso pues a esta salud y probablemente nosotros no hubiésemos tenido los medios para pagarle pues su salud, ¿no? Y esto es muy importante, por eso es carácter eh, solidario. Es igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que todas las personas son atendidas independientemente de su condición. Si son de plata, si son pobres, si son aquí, si son allá, no importa. Usted va a tener el mismo acceso a a la salud que todos los demás. Y además que régimen tripartito, en que los obreros, los patrones y el Estado aportan un porcentaje de su salario, pues va en función a esto. También está el régimen no contributivo, que básicamente es aquellas personas que, pues, por ejemplo, no trabajaron o no aportaron, ¿verdad? Dentro de su vida laboral, por ejemplo, antes se daba más, ¿verdad? Ahora, pues, un porcentaje menos. Por ejemplo, aquellas señoras que se dedicaron toda la vida a ser amas de casa, nunca trabajaron, dependían económicamente pues del marido, ¿no? Y cuando pues este llega a fallecer, recuerden que los hombres vivimos menos que las mujeres, pues ellas quedaban desamparadas y es por eso que se crea el régimen no contributivo, o aquellas personas, por ejemplo, que pues lastimosamente antes de cumplir la cantidad de cuotas, pues padecen de un accidente laboral que impide que sigan trabajando y tienen que pensionarse por motivos pues de salud, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de lesión en la columna o algún tipo de lesión, por ejemplo, de amputación de algunos de sus miembros y que pues impidan que trabaje, pues va a tener este tipo de ayuda. Básicamente, inicialmente era para los empleados, pero luego se extendió y bueno, a partir de la década de 1970 se universalizó a todas las personas que necesiten ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ahorita tienen un ataque o algún tipo de complejidad salubre, pues puedan ir al hospital y van a ser atendidos sin importar si son o no contribuyentes, ¿verdad? Luego llega un arreglo de pago, etcétera, etcétera. Pero la salud en una primera instancia nunca se le va a negar. Este es el símbolo de la caja. Bueno, ahora lo cambiaron, ahora es un mapa, como todas las cuestiones de este gobierno que crea, pues rarísimas, ¿verdad? Las garantías sociales básicamente lo que hacen son derechos, ¿verdad? Que las garantías son derechos, son cuestiones que el Estado garantiza para todos y todas. Y básicamente esto lo que viene a fomentar o hacer es eh, una obligación. ¿De qué? De que el Estado va a garantizar un acceso mínimo a la salud, a la vivienda y este, a la salud, a la vivienda y al trabajo. Es decir, que todas las personas que estén dentro de estas cuestiones, pues
tengan a un acceso pues mínimo a esto. El Estado está obligado a garantizar y a legislar el acceso de estos derechos para todos, todas, ¿ok? Porque somos un Estado social de derecho. Luego tenemos el Código de Trabajo que básicamente lo que viene a hacer es regular todas las relaciones del trabajador como derecho y y las relaciones que tienen con el patrón, ¿no? El gobierno básicamente lo que hace es generar que el trabajo sea una obligación y un derecho a las personas, es decir, que todas las personas dentro de Costa Rica tengan acceso al trabajo, puedan trabajar, ¿verdad? Y estar presentes. Y básicamente, por ejemplo, se genera que la jornada no puede ser mayor a 48 horas, mínimo 40. Regula, por ejemplo, el trabajo infantil, es decir, las personas menores de 15 años tienen ciertas cuestiones para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El Código de Trabajo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque regula esto. Básicamente, ¿qué consecuencias trajo esto? Bueno, que todas las personas que tenían algún tipo de negocio empezaran a odiar al gobierno. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar más. Imagínense ustedes que tengan su negocio y que no, ¿qué es eso? Que yo tenga que darle un día libre a mis empleados. Jamás, que descansen domingo. ¿Quién ha visto eso? ¿Verdad? O, por ejemplo, ¿qué es eso que yo tenga que pagar ahora un seguro para que mis empleados pues tengan ahí un acceso a la salud? A mí no me importa, si ellos se lesionaron es culpa de ellos, ¿verdad? Básicamente lo que genera esto, como les decía, es un distanciamiento del Estado con las clases adineradas, ¿ok? La reforma social también, por ejemplo, trajo un estrecho acercamiento entre la iglesia, el Partido Comunista, ¿verdad? Y el gobierno, los cuales, por ejemplo, fomentaron pues, esta relación, ¿no? Que posteriormente, con el inicio de la Guerra Fría, que ya lo vimos, va a generar, por ejemplo, pues hay ciertos roces del gobierno. Este, Él es Manuel Mora, él es el líder del Partido Comunista, él es Monseñor Sanabria y él es Calderón Guardia, y ellos hicieron la reforma social. Pues acá tienen un video que aborda mejor eso, se los voy a pasar en link, ahí cuando les paso las clases grabadas, y básicamente pues eso es la reforma social. Entonces entendemos que el Estado se hace responsable, pero como vimos, va a tener una oposición, y en esta década de 1940 pues va a terminar con la guerra civil de 1948, que pues, ya la vamos a ver en las siguientes clases. Vamos a ver acá eh, vamos a ver, ok, vamos a ver acá. Deme un momento. ¿Qué preguntas pueden venir de esto? Ya casi estoy. Ok. Vamos a ver, ¿qué preguntas les vienen de la reforma? Vamos a ver. Pam. Esto es guerra civil. Bueno, vamos a ver. Ta, 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 ta. En el marco de la reforma social de la década de 1940, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social fue de gran importancia para la sociedad de aquella época porque estableció y aprobó todas las políticas públicas en materia de salud que se aplicaron a los centros hospitalarios, clínicas públicas y privadas del país. Autorizó, administró cada uno de los regímenes existentes obligatorios de voluntarios de pensiones de la clase obrero patronal, o erradicó todas las enfermedades infectocontagiosas y cardiorrespiratorias. Ok, ¿cuál es la correcta? Bueno, básicamente es la A, ¿verdad? ¿Autorizó los regímenes? No, ¿verdad? ¿Erradicó las enfermedades? No, pues siguen acá todavía, hay enfermedades cardiorrespiratorias, etcétera, etcétera. Entonces la correcta es la A. Vamos a ver la siguiente, dice importancia del Código de Trabajo. Recuerden que el Código de Trabajo son todas las leyes en materia laboral. Regula las relaciones entre empleados y la clase patronal, por ejemplo. Dice con cuál, en el marco de la reforma social, cuál opción completa correctamente el esquema anterior. Dice, aprueba que los trabajadores deben recibir auxilio de accidentes y cesantías siempre y cuando esté de acuerdo el empleado. Establece las disposiciones del beneficio de la clase obrera, tales como el derecho a vacaciones pagadas y salario mínimo. Y regula que los patronos puedan disfrutar plenamente el derecho a huelga de labores. ¿Ok? Acá la correcta es la B. ¿Por qué? Porque ustedes tienen derecho a vacaciones y a
un salario mínimo. Nadie se los puede quitar. Hay un salario mínimo en Costa Rica. ¿Aprueba que los trabajadores pueden recibir accidentes? Sí, claro. Y cesantía, claro que sí. Cuando esté de acuerdo el empleador, pues no, ¿verdad? Un empleador puede decir, ay, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no le da a usted la cesantía, pues no. Está obligado por ley a darle la cesantía, que es el mes, pues, en el cual usted, por ejemplo, va a tener que trabajar, a buscar nuevo trabajo en caso de que sea despedido, o por ejemplo, ustedes siempre están obligados a recibir auxilio en caso de accidente por parte de su patrono. Y estas son pues básicamente como las que vienen. Ok, dice, la institución llegó a llegar al vacío dejado por el cierre de la Casa de Enseñanza Santo Tomás. Los procesos de diversificación agrícola en el desarrollo de la industria nacional requerían profesionales bien preparados. En este centro de formación también dio marco a mejorar la preparación académica de los educadores que servían en las escuelas y colegios. La información anterior permite reconocer la importancia del marco de la Reforma Social de 1940 que tuvo Costa Rica para la creación de la institución denominada en 1947, en 1940 que se, que se instauró. Bueno, pues la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? La escuela normal no, pues esto es antes. El Consejo de Educación Superior, pues no. Y la correcta es esta. Este es el tipo de preguntas que les van a venir. Son preguntas sencillas, son preguntas que se pueden hacer. Y bueno, cualquier cosa, pues estoy ahí pendiente. Les voy a pasar el video y las clases. Y nos vemos la siguiente semana para pues seguir con esto.